Esta propiedad se consigue durante el diseño del casco, distribución de los pesos. Aún en una mar gruesa, un buque bien balanceado ofrecerá gran resistencia a la fuerza del viento y a la acción de las olas, y tenderá siempre a volver a una posición de adrizamiento. Esta tendencia de los buques es una propiedad conocida con el nombre de estabilidad. Puesto que los elementos de estabilidad están tan íntimamente relacionados con las leyes que gobiernan los cuerpos flotantes, para que un objeto flote, debe desplazar un volumen de agua igual al peso del objeto. Esto puede demostrarse almacenando el agua desplazada por el buque y comparándola con el peso del buque. El pequeño peso en el platillo con el buque es igual al peso del vaso de cristal. No hay duda que una plancha de metal puesta en el agua se hundirá. Pero si la misma plancha tiene la forma de un casco, permanecerá a flote, porque ahora desplaza un volumen de agua igual a su propio peso. Cuando se aplica un peso o se ejerce presión sobre un cuerpo flotante, inmediatamente se nota la fuerza resistente del agua. Esta fuerza se conoce con el nombre de fuerza de flotación. Su relación con el peso, o sea, la fuerza de gravedad, también puede demostrarse. Suspendiendo la plancha metálica de una balanza y sumergiéndola en el agua, podemos ver que la fuerza de gravedad encuentra poca resistencia. La balanza registra relativamente poca pérdida de peso. Pero en la forma de casco, la plancha metálica encuentra resistencia suficiente como para mantenerse a flote. La balanza indica ahora cero. El peso total o fuerza de gravedad del metal ha sido completamente equilibrada por la fuerza de flotación o presión vertical ascendente del agua. Esta misma regla se aplica a un buque y puede explicar claramente por medio de esta vista seccional de un buque. Puesto en el agua, el peso o fuerza gravitacional del buque, actuando contra el agua, es contrarrestada por una fuerza de flotación. Conforme el buque se sumerge, desplazando un mayor volumen de agua, la fuerza de flotación aumenta. Cuando la fuerza de flotación es igual a la fuerza de gravedad, el buque está al nivel de flotación. El volumen flotante de un buque es toda la porción estanca del casco. La porción bajo el nivel del agua soporta todo el peso del buque. La porción sobre el nivel del agua es la reserva de flotabilidad. La reserva de flotabilidad está representada por la distancia desde la línea de agua hasta la cubierta principal. Esta altura se llama borda libre. La reserva de flotabilidad de cualquier cuerpo flotante determina, al igual que en un buque, la cantidad de peso que puede agregarse antes que el cuerpo se hunda. Mientras el cuerpo sea estanco y tenga cierta reserva de flotabilidad, continúa
continuará flotando aun cuando se incline o sumerja por la acción de una fuerza extraña. Al examinar la fuerza gravitacional de un buque, los pesos de todas las partes del buque siempre se calculan y consideran como una sola fuerza. Esta fuerza resultante actúa a través del centro de gravedad, un punto definido en el cual se equilibran los pesos de todo el buque, tanto longitudinal como transversalmente. El centro de gravedad de un buque puede compararse con el centro de gravedad de cualquiera de dos o más pesos balanceados en un solo punto. Por ejemplo, si se suspenden de una barra a cierta distancia entre sí dos pesos de 5 libras, el centro de gravedad debe estar en el punto medio entre los dos pesos, y la resultante será igual a 10 libras, más el peso de la barra. Si se aumenta el peso a un lado, el centro de gravedad se desplazará hacia el centro del peso mayor. Esta misma condición se aplica a un buque. Si se agrega un peso, el centro de gravedad del buque se desplazará hacia el centro de gravedad del peso agregado. Cualquier movimiento o desplazamiento del peso agregado también producirá un desplazamiento del centro de gravedad del buque. Al considerar la estabilidad de un buque, las fuerzas de flotación también se calculan como una resultante. Aquí, la presión de agua actúa sobre toda la porción sumergida del casco. Las presiones horizontales, por ser iguales en ambos lados, no se toman en cuenta. La presión en una banda equilibra la presión en la banda opuesta. Solo se considera la resultante de la presión hacia arriba, o fuerza de flotación. Esta fuerza actúa a través del centro del volumen desplazado y se conoce como el centro de carena. La localización del centro de carena está determinada por la forma del volumen desplazado. Siempre actúa a través del centro geométrico de la porción sumergida del casco, que es el punto donde se suponen concentradas las fuerzas de flotación. Estando el buque en reposo, el centro de carena queda estacionario. Pero cuando el buque se escora, cambia la forma del volumen desplazado. Esta porción en forma de cuña del buque está ahora sobre el agua y deja de contribuir a la flotación, mientras que la cuña en la banda opuesta se agrega a la flotación. Esta transferencia de carena de un lado al otro produce un desplazamiento del centro de carena. Con cada inclinación del buque, el centro de carena se desplaza a que depende de la forma del volumen desplazado. En una mar gruesa, la fuerza de inclinación puede ser suministrada por la acción de las olas, y el constante cambio de forma del volumen desplazado produce un continuo desplazamiento del centro de carena.
Puesto que las fuerzas de gravedad y de flotación son fuerzas contrarias y ambas actúan sobre el buque, la posición de una respecto a la otra tiene un efecto importante sobre las características de estabilidad del buque. Debe recordarse que la fuerza de gravedad siempre actúa verticalmente hacia abajo, mientras que la fuerza de flotación siempre actúa verticalmente hacia arriba. Cuando el buque está en reposo, el centro de carena está directamente bajo el centro de gravedad. Siendo igual y encontrándose en la misma línea vertical, una fuerza actúa directamente contra la otra. Como resultado, las fuerzas opuestas se igualan y se dice entonces que el buque se halla en estado de equilibrio. Sin embargo, cuando el buque se escora debido a una fuerza exterior, buque. Pero la distinta forma del volumen desplazado cambia la localización del centro de carena con relación al centro de gravedad. Al no estar ya en la misma vertical, las dos fuerzas, ahora paralelas entre sí, tienden a hacer girar el buque, devolviéndolo a una posición de adrizamiento. El movimiento giratorio es similar al producido por dos fuerzas paralelas que actúan en direcciones opuestas sobre un mismo cuerpo. Cuando las fuerzas son iguales y directamente opuestas, una equilibra a la otra. El movimiento giratorio solo ocurre cuando las fuerzas no actúan sobre la misma línea vertical. Conforme el buque se adriza, las fuerzas se juntan. Cuando se confunden en la misma vertical, el buque está nuevamente adrizado. El adrizamiento de un buque puede compararse al de un balancín. Cuando el balancín está en reposo, el centro de gravedad está en una línea vertical con el centro de soporte. En otras palabras, el peso del balancín es contrarrestado por una fuerza resistente igual y en un punto directamente debajo del centro de gravedad del balancín. Si el balancín se inclina, el centro de gravedad permanece fijo. Pero el centro de soporte se desplaza a un nuevo punto fuera de la posición de equilibrio. No estando las fuerzas en balance, el balancín tiende a girar hasta que las fuerzas readquieran su posición de equilibrio y el balancín quede en reposo. Mediante el empleo de dos flechas puede ilustrarse la posición relativa de las líneas de fuerza. Una de las flechas, colocada en el centro de gravedad, indica la dirección de la fuerza de gravedad. La segunda flecha indica la dirección y posición de la fuerza resistente. Cuando el balancín se inclina, las flechas que representan y las líneas de fuerza se mueven de la posición en que una equilibra a la otra. Conforme aumenta el ángulo de inclinación, aumenta también la distancia entre las líneas de fuerza. Al regresar el balancín a su posición de equilibrio, disminuye la distancia entre las líneas de fuerza. Estas medidas nos demostrarán cómo el aumentar la distancia entre las líneas de fuerza aumenta la tendencia de adrizamiento del balancín. Conforme las líneas de fuerza se aproximan entre sí, disminuye la tendencia de adrizamiento. También puede mostrarse que el valor indicado por la escala
aumenta en proporción directa a la distancia entre las líneas de fuerza. Cuando las líneas se separan la distancia de 1 pulgada, el valor de la tendencia de adrizamiento registra una unidad en la escala. A una separación de 2 pulgadas, la escala registra un valor de 2 unidades. La distancia entre las líneas de fuerza se llama brazo de adrizamiento, que en realidad es una medida de la tendencia de adrizamiento. Al determinar el valor real de la tendencia de adrizamiento, debe considerarse también el peso del balancín. Si se duplica el peso del balancín sin cambiar el centro de gravedad, la tendencia de adrizamiento también se duplica. Con un brazo de adrizamiento de 1 pulgada, la tendencia de adrizamiento registra ahora 2 unidades en la escala, exactamente el doble del balancín más liviano. Con un brazo de 2 pulgadas, la escala registra una tendencia de adrizamiento de 4 unidades, nuevamente, el doble del balancín más liviano. Por lo tanto, el valor de la tendencia de adrizamiento se obtiene multiplicando el peso del balancín por la longitud del brazo de adrizamiento. La tendencia de adrizamiento o momento de adrizamiento de un buque, como comúnmente se le llama, se calcula de la misma manera. Por ejemplo, aquí tenemos 2 buques, uno de 10.000 toneladas y el otro de 20.000 toneladas. Al mismo ángulo de inclinación, ambos producen un brazo de adrizamiento de 3 pies. Por lo tanto, el momento de adrizamiento del buque más liviano es 10.000 toneladas, multiplicadas por 3 pies, o sea, 30.000 pies toneladas. Mientras que el momento de adrizamiento del buque más pesado es 20.000 toneladas por 3 pies, o sea, 60.000 pies toneladas. Pero como el buque más grande requiere una fuerza proporcionalmente mayor para adrizarlo, no hay necesidad de tomar en cuenta el peso, pudiendo tomarse solamente como medida de la tendencia de adrizamiento el valor del brazo de adrizamiento. Por ejemplo, cuando un buque tiene un brazo de adrizamiento de 1 pie a cierto ángulo de inclinación y un brazo de 3 pies a un ángulo mayor, el momento de adrizamiento del buque a este ángulo es 3 veces mayor que el que tenía al menor ángulo. Cuando el brazo de adrizamiento obliga a un buque a adrizarse desde cualquier ángulo de inclinación, la inercia del buque lo lleva más allá de la posición de adrizamiento. Entonces se produce un brazo de adrizamiento en la dirección opuesta para resistir este momento. El desplazamiento de un lado al otro continúa hasta que el efecto amortiguante del agua reduce a 0 el valor del brazo de adrizamiento y el buque entra en reposo. En mar gruesa, sin embargo, el equilibrio del buque se ve continuamente perturbado. La acción de las olas produce un continuo cambio del centro de carena en relación con el centro de gravedad, y el movimiento del centro de carena de un lado al otro es causa del balance del buque. Debido a esta acción de balance, debe considerarse el ángulo al cual el buque puede inclinarse sin darse vuelta de campana. Este ángulo se conoce con el nombre de límite de estabilidad. Un balancín solo puede inclinarse hasta cierto límite sin voltearse.
Debido a la forma del balancín, se llega a un punto donde empieza a disminuir el movimiento del centro de apoyo. El centro de gravedad, sin embargo, continúa moviéndose con el balancín, describiendo un camino que lo obliga a pasar al lado opuesto del punto de apoyo. Las flechas muestran claramente lo que sucede. El brazo de adrizamiento aumenta hasta que se llega a una posición donde se reduce el movimiento del punto de soporte. En este momento, la fuerza de gravedad, debido al movimiento del balancín, se acerca a la fuerza de resistencia y el brazo empieza a disminuir. Este aumento y disminución de la tendencia de adrizamiento también puede demostrarse por medio de ciertas medidas. El momento de adrizamiento aumenta hasta un punto en que se alcanza el máximo brazo, después de lo cual las fuerzas se juntan y el valor del momento de adrizamiento empieza a disminuir. Si se continúa la rotación hasta que la fuerza de gravedad pase al lado opuesto de la fuerza de resistencia, se produce un momento crítico en que el balancín se voltea. El límite de estabilidad de un buque está limitado de manera similar. Debido a la forma del buque, el brazo de adrizamiento aumenta hasta un poco después que la cubierta toca el agua. En este momento se alcanza el máximo brazo. Cualquier inclinación mayor del buque reduce el movimiento del centro de carena y el brazo de adrizamiento empieza a disminuir. Cuando el centro de gravedad sobrepasa el centro de carena, se crea un momento crítico y el buque da vuelta de campana. Se deduce así que tanto el brazo de adrizamiento como el límite de estabilidad están gobernados en gran parte por la forma del buque. Por esa razón, se provee a cada buque de curvas de estabilidad que muestran la longitud del brazo de adrizamiento a cualquier ángulo de inclinación. Cada condición de carga tiene sus curvas independientes. Estas curvas se obtienen calculando la longitud del brazo de adrizamiento para varios ángulos de inclinación. Por ejemplo, a una inclinación de 15 grados, este buque produce un brazo de 1,9 pies. A 30 grados, un brazo de 3 pies. De manera similar, se producen brazos de adrizamiento a mayores grados de inclinación y se trasladan a la línea base del gráfico. Al llegar a un punto en que el valor del brazo es 0, se alcanza el límite de estabilidad. Trazando una línea que una los puntos superiores de los brazos, una curva que muestra la longitud de los brazos de adrizamiento a cualquier ángulo de inclinación. Por ejemplo, a un ángulo de 23 grados, el brazo de inclinación producido es de 2,6 pies. La carga de un buque, sin embargo, cambia sus características de estabilidad.
Esto puede demostrarse con este pequeño modelo a escala. La curva de estabilidad estática para el modelo sin carga muestra que el máximo brazo se produce cuando el modelo se escora a un ángulo de 45 grados. A 60 grados, mientras el brazo ha empezado a disminuir, todavía es suficiente como para que el modelo vuelva a su posición de equilibrio. Sin embargo, a 80 grados, el valor del brazo de adrizamiento es 0, y la menor inclinación más allá de este punto hará que el modelo se vuelque. Con el mismo modelo cargado, las características de estabilidad mejoran considerablemente. La curva para el modelo en esta condición de carga muestra que el brazo de adrizamiento es mucho mayor que en el modelo descargado, que al ángulo al cual el modelo descargado se voltearía, el modelo cargado posee todavía un considerable brazo de adrizamiento. A este ángulo, el modelo cargado volverá rápidamente a su posición de equilibrio. No se voltea hasta que se incline a un ángulo mayor de 135 grados. Pero, aunque la mejor estabilidad del modelo cargado, como se muestra por estas dos curvas, es el resultado del aumento de peso, la localización de los pesos es de extrema importancia. El mismo peso, colocado alto, hará que el modelo se vuelque a un ángulo de inclinación menor que el del modelo sin carga. Se recordará que cuando el balancín más pesado se inclinó para producir un brazo de 2 pulgadas, la escala registró 4 unidades. Midiendo el ángulo de inclinación y bajando el centro de gravedad, desplazando el peso hacia abajo, puede demostrarse que tanto el brazo de adrizamiento como la tendencia de adrizamiento aumentan considerablemente. Inclinado al mismo ángulo, el brazo de adrizamiento es ahora de 2,5 pulgadas de longitud, y la tendencia de adrizamiento ha experimentado el correspondiente aumento. Lo mismo se aplica a un buque. Desplazando hacia abajo el centro de gravedad, puede verse rápidamente cómo aumenta el brazo de adrizamiento. Por consiguiente, los pesos bajos en un buque aumentarán la estabilidad. Mientras que los pesos altos disminuirán la longitud del brazo de adrizamiento, poniendo en peligro la estabilidad. Al distribuir los pesos transversalmente, mientras el centro de gravedad de la carga esté en la línea de crujía, el buque permanecerá adrizado. Si se desplaza el peso hacia una banda, el centro de gravedad se desplazará a la misma banda, produciéndose un nuevo estado de equilibrio. En reposo, en esta nueva posición, puede verse que las fuerzas de gravedad y de flotación están nuevamente en la misma línea vertical.
se desplaza un peso hacia una banda del buque y se produce una escora apreciable, se perderá una gran cantidad de estabilidad. En el nuevo estado de equilibrio, el brazo de adrizamiento sería 0 para el ángulo de escora, en este caso 10 grados, y la curva mostraría una considerable pérdida de estabilidad a todos los ángulos de inclinación. En esta condición, el pequeño brazo que existe en mayores ángulos de escora puede no ser suficiente para contrarrestar una fuerza exterior. En este caso, el buque se voltearía. La estabilidad de un buque puede determinarse desplazando un gran peso hasta arrojarlo por la borda y observando el ángulo de escora. Como la carga está baja en el modelo, el desplazamiento del peso solo produce un pequeño ángulo de escora, lo cual indica buena estabilidad. Con la misma carga colocada alta en el modelo, el ángulo de escora es grande. Esto indica poca estabilidad. Puede obtenerse una ligera indicación de la estabilidad determinando el periodo de balance de un buque, que es el promedio de tiempo requerido para que se balancee de una banda a otra y vuelva a la primera posición. Como la carga está baja en el modelo, el periodo de balance es rápido, lo cual indica buena estabilidad. Con la misma carga colocada alta en el modelo, el periodo es bajo, o sea que la estabilidad es escasa. Estos dos métodos de juzgar la estabilidad pueden emplearse con ventaja para demostrar el efecto de las cargas líquidas. Llenando completamente de líquido el tanque de sentina del modelo, condición que se llama llenado a rebose, puede verse que el periodo de balance es el mismo que con una carga sólida de igual peso. Pero quitando la tapa del tanque, el periodo se hace más lento, lo cual quiere decir que la estabilidad se perjudica considerablemente. El desplazamiento del líquido en la dirección del balance se opone a la tendencia del buque para adrizarse. La diferencia en estabilidad entre la carga parcial y a rebose puede también mostrarse inclinando el modelo por medio de un peso. Con llenado a rebose hay solamente un pequeño ángulo de escora. Con superficie libre, el desplazamiento del líquido en la dirección de la escora produce un gran ángulo de escora. Cuando el buque está navegando, el constante desplazamiento de la carga líquida causa un continuo desplazamiento del centro de gravedad. En esta condición inestable, el centro de gravedad puede desplazarse hacia una banda hasta el punto en que un ángulo de escora, relativamente pequeño, haga voltearse el buque. Cualquier aumento del área superficial aumenta el efecto de la superficie libre. Aquí, la misma cantidad de líquido con el doble de área superficial
produce doble efecto de superficie libre. El efecto del desplazamiento del peso líquido en esta condición es tan grande que el buque ya no podrá mantenerse adrizado. Tiende a escorarse a una banda u otra. Solo al llegar a un ángulo en el cual la tendencia de adrizamiento sea igual a la tendencia de escora, volverá el buque al reposo en un nuevo estado de equilibrio. En esta posición, el centro de gravedad y el centro de carena están de nuevo en la misma línea vertical. Cualquier intento que se haga por corregir esta inclinación desplazando peso hacia la banda opuesta ocasionará una mayor escora aún en la dirección opuesta. La misma cantidad de superficie libre en las cubiertas superiores del buque combinará los malos efectos de superficie libre y peso alto. En esta condición, el buque es inestable para todos los ángulos y se volteará. Como todos los buques llevan grandes cantidades de agua dulce y combustibles líquidos, dentro de los tanques de agua y combustible se construyen mamparos longitudinales para reducir al mínimo el efecto de superficie. Cuanto mayor sea el número de subdivisiones, menor será el efecto de superficie libre. Los mismos principios que se aplican a la estabilidad transversal se aplican también a la estabilidad longitudinal. Sin embargo, un peso que produce escora tiene muy poco efecto sobre el adrizamiento longitudinal. Debido a su eslora, el buque posee tal grado de estabilidad en el sentido proa popa que se requiere un peso relativamente grande para producir un cambio apreciable en el adrizamiento longitudinal. Pero en vista de que la estabilidad transversal puede ser seriamente afectada por la distribución de pesos o por el efecto de superficie libre, es de extrema importancia considerar estos factores en relación con las características de estabilidad de cada buque. Las curvas de estabilidad estática suministradas a cada buque indican las características de estabilidad para ciertas condiciones de carga. Si se desea mejorar la estabilidad, esto puede lograrse trasladando pesos grandes a nivel bajo, bajando así el centro de gravedad y alargando con ello el brazo de adrizamiento. Si se produjera una escora por efecto de una inundación a bordo o por el excesivo uso de agua al combatir un incendio, puede corregirse bombeando el exceso de agua por el costado o drenándolo a un nivel más bajo, bajando así también el centro de gravedad. En todo caso, debe darse la debida consideración a todos los elementos que gobiernan la estabilidad, pues muchas veces, al tratar de corregir una condición indeseable, se puede producir otra peor, que perjudicará aún más la estabilidad.